En agosto de 2024, el mundo de la música se vio sacudido por un rumor angustiante que se propagó como un incendio en las redes sociales. El querido cantautor español José Luis Perales había fallecido. La noticia, que afirmaba que había muerto a causa de un infarto, rápidamente cobró fuerza, llevando a incontables fans y medios de comunicación a buscar confirmación. Mientras los rumores circulaban, las personas acudieron a Internet, desesperadas por encontrar cualquier indicio de verdad sobre lo que había sucedido con el icónico artista. Pero la noticia era falsa y el propio José Luis Perales fue rápido en aclarar la situación. Apenas unas horas después de que el rumor se hiciera viral, el cantante recurrió a sus canales de redes sociales, publicando un video para tranquilizar a sus fans de que estaba vivo y bien. Hola amigos, les hablo desde Londres, un lugar maravilloso donde pasé unos días con mis hijos y mi esposa, comenzó, su voz calmada pero claramente divertido por la extraña situación. Cuando estábamos a punto de irnos, de repente nos enteramos de que alguien, con muy mala intención, había dicho que yo había muerto, y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca. Un fuerte abrazo y gracias a todos ustedes que han intentado averiguar si era cierto. Estamos muy bien. Antes de que José Luis pudiera responder a los rumores, la periodista mexicana Adela Micha ya había tomado medidas para confirmar la noticia. Se puso en contacto con su hijo, Pablo Perales, quien rápidamente desmintió los informes falsos. Micha compartió la conversación en su Twitter, mostrando el mensaje tranquilizador de Pablo. Estamos en Londres cenando juntos. Es completamente falso. Por favor, él escribe algo para que todo el mundo lo sepa. La aclaración trajo el alivio tan necesario a los millones de fans que han seguido la carrera de Perales a lo largo de los años. Sus palabras les tranquilizaron, asegurándoles que su ídolo estaba de hecho vivo y bien, y aún creando recuerdos con su familia. Este momento de confusión solo subrayó aún más lo profundamente querido que es José Luis Perales por sus fans, quienes lo han apoyado a lo largo de décadas de música que se han convertido en la banda sonora de muchas vidas. En el video de hoy, nos adentramos en la historia no contada, y a veces desgarradora, de este legendario cantautor español, cuyas batallas personales a menudo han reflejado las emociones de sus canciones. Manténganse atentos mientras exploramos los altibajos del extraordinario viaje de Perales. De hecho, José Luis Perales sigue siendo una figura esencial en el mundo de la música española. Su carrera, que abarca más de medio siglo, continúa teniendo un impacto significativo. Aunque anunció oficialmente su retiro de las giras en abril del año anterior, dejó un legado duradero con su último álbum Baladas para una despedida, que se convirtió en un éxito comercial. Esta gira de despedida, inicialmente retrasada por la pandemia de coronavirus, finalmente tuvo lugar en 2022, con Perales actuando en más de 70 escenarios en España, América Latina y los Estados Unidos. En una explicación sentida de su decisión de retirarse, Perales compartió sus pensamientos personales sobre su legado. No tengo la vocación de algunos artistas de morir en el escenario, explicó. Los respeto, pero prefiero no llegar a ese extremo. Prefiero irme con todas mis fuerzas. Aunque muchos lo consideren una leyenda, José Luis rechazó esa etiqueta. Lo de leyenda no me suena bien. Yo diría que soy un contador de historias con una edad, pero no excesiva, y no soy el cantante que la gente piensa. Soy un contador de historias porque mis canciones suelen ser historias de la gente, mis historias, a las que les pongo música. Soy como un narrador, un cronista. José Luis Perales Morillas nació en el pequeño y modesto pueblo de Castejón, un lugar ubicado a solo 65 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Hijo de una familia católica devota, su vida temprana estuvo impregnada de tradición y simplicidad. En este tranquilo rincón de España, donde la vida transcurría a un ritmo lento, el joven José Luis encontró consuelo en la música. Con un viejo maestro como guía, descubrió el gozo del canto
y a la edad de 6 años, ya dominaba el laúd. Sin embargo, incluso cuando la música se convirtió en su refugio, el camino por delante sería todo menos fácil. A la tierna edad de 13 años, José Luis Perales ya había comenzado a trazar un camino que lo llevaría algún día a la fama. Nacido en el pequeño pueblo de Castejón, su padre, un obrero de la construcción, vio potencial en su hijo y organizó para que recibiera una beca en una universidad laboral en Sevilla. Fue un momento crucial, uno que abriría puertas a un mundo mucho más allá de los confines de su pequeño pueblo. Durante estos años formativos, Perales desarrolló un profundo amor por la música, refugiándose a menudo en los sonidos de sus ídolos. Pasaba incontables horas escuchando discos de artistas como Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Tony Dallara y Connie Francis. Estas leyendas influirían en Perales de maneras que aún se evidencian en sus canciones hoy en día. Hay una notable semejanza con el estilo melancólico de Aznavour en muchas de las baladas de Perales, y al igual que muchos artistas de su tiempo, hay un cierto eco de Joan Manuel Serrat en su música, una mezcla de lírica poética y emoción sincera. A los 14 años, Perales ya había comenzado a componer sus propias melodías, pero su pequeño pueblo ofrecía poco aliento para tales sueños. Su padre, un artesano, le inculcó la importancia del trabajo duro y la practicidad, valores que más tarde chocarían con sus aspiraciones. A pesar de su talento naciente, la idea de dedicarse a la música parecía casi fantasiosa, un sueño lejano opacado por el peso de las responsabilidades y los medios modestos. A los 16 años, la vida dio un giro drástico cuando dejó su pueblo natal para ir a Sevilla. Allí, bajo la tutela de Adrián Sevilla, comenzó a estudiar electrónica industrial en la Universidad Laboral de Sevilla. Mudarse del cómodo entorno rural a la bulliciosa ciudad fue desconcertante, y luchó por encontrar su lugar en un ambiente que le parecía frío e impersonal. A menudo enterraba su soledad en sus estudios, buscando refugio en la precisión de las máquinas y los ritmos de sus composiciones. Las demandas de su vida académica eran implacables, y aunque destacaba la necesidad de crear música, nunca lo abandonó. Después de completar sus estudios industriales, se mudó a Madrid, una ciudad llena de oportunidades, pero también de desafíos. Allí, continuó con estudios forenses mientras tomaba trabajos humildes para sobrevivir. Trabajaba como electricista de día y limpiador de botas de noche. Sus días eran agotadores, marcados por largas horas y poco descanso, pero sus noches estaban dedicadas a la música. Solo en su pequeña habitación de alquiler, con solo un lápiz y trozos de papel, volcaba sus sentimientos en canciones. Las melodías eran crudas, sin pulir y llenas de anhelo, cada nota un reflejo de su tumulto interno. Cuando tenía 21 años, Perales completó su educación y tomó una decisión audaz. Dejó atrás su vida provincial y se mudó a Madrid. Esta era la ciudad donde innumerables jóvenes soñadores habían llegado en busca de su fortuna, y Perales no era diferente. Armado con un puñado de canciones que había escrito durante su estancia en Sevilla, llegó a la capital española, listo para dejar su huella en el mundo de la música. A pesar de su determinación, su entrada en el mundo de la música fue rechazada. En 1968, a los 23 años, Perales presentó cautelosamente sus canciones a las discográficas, pero su timidez paralizante lo detenía. Ellos eran los que presentaban mis canciones porque me daba una vergüenza terrible ir en persona. Era tímido y tenía miedo al fracaso, confesó más tarde. Su miedo al rechazo era tan abrumador que evitaba entrar en las oficinas de las discográficas, dejando su destino en manos de intermediarios. Incluso cuando comenzó a vender canciones a otros artistas, cuestionaba su valía, dudando si su voz alguna vez sería escuchada. Durante esos años, Perales enfrentó no solo desafíos profesionales, sino también luchas personales. Compaginaba su música con un trabajo como delineante en el Instituto Nacional de Industria,
donde sus días se pasaban encorvados sobre planos, dibujando diseños que se sentían lejanos de su verdadera vocación. Sus colegas, trabajadores experimentados que llevaban décadas dominando su oficio, a menudo desestimaban sus credenciales académicas como poco prácticas. Aunque tuviera el título, no sabía nada de eso. Allí había gente que llevaba 20 años manejando alicates, recordó. Su escepticismo le dolió, lo que agravó sus crecientes dudas sobre sí mismo. Aunque la música seguía siendo su tabla de salvación, era una pasión que tenía que ocultar. Componía hasta altas horas de la noche, guardando docenas de canciones, sin saber si alguna vez verían la luz. Su primera composición en ganar reconocimiento, Niebla, nació durante este período, una melodía inquietante que insinuaba su profundidad emocional. Aún así, la idea de convertirse en intérprete parecía fuera de su alcance. La fama y el escenario no eran aspiraciones, sino miedos. La idea de estar en el centro de atención, una fuente de ansiedad. Sin embargo, en medio de la lucha, Perales encontró dos anclas. Su madre, Mariana, creyó en su talento cuando él no lo hacía. En su pequeño pueblo, organizaba actuaciones improvisadas, alentando a su tímido hijo a cantar para los vecinos y amigos. Años después, conocería a Manuela Vargas, una traductora y la mujer que se convertiría en su esposa. Manuela fue su roca, su fe en sus habilidades inquebrantable. Perales diría más tarde, si no fuera por Manuela, estaría perdido. Ella se convirtió no solo en su compañera de vida, sino también en su crítica más severa. Sus comentarios sinceros moldearon muchas de sus canciones. En 1972, su perseverancia dio frutos cuando el cantante madrileño Daniel Velázquez grabó su canción En San Marcos, marcando la primera vez que el nombre de Perales apareció en vinilo. Sin embargo, incluso este hito se sintió agridulce. Aunque sus composiciones ganaron reconocimiento, él seguía en las sombras, reacio a dar el paso como intérprete. La sugerencia de cantar sus propias canciones fue una sorpresa, una que al principio rechazó. Se enteraron de que tenía canciones que no le había dado a nadie, canciones que consideraba muy mías. Me sugirieron cantarlas, pero fue aterrador para mí. No pensaba que pudiera hacerlo, confesó. En 1967, un momento clave llegó para José Luis Perales cuando se presentó como solista en el Festival de la Canción de la Universidad Laboral de Sevilla. Bajo las brillantes luces y las atentas miradas del público, cantó la emotiva canción de Maritrini, El alma no la venderé. Su voz resonó profundamente, cautivando los corazones de la audiencia y ganando el primer premio. El evento, presentado por el locutor de Radio Sevilla Manolo Bará, fue más que una simple competencia. Fue un testamento del talento innato de un joven artista cuyo destino comenzaba a tomar forma. 3 años después, en 1970, un encuentro cambió la vida de Perales para siempre. Rafael Trabuchelli, el productor discográfico más destacado de España, vio potencial en él y le propuso que se presentara al público como cantante. Pero Perales dudó. La idea de la fama chocaba con su devoción a la familia y su anhelo de una vida tranquila y privada. Encontró consuelo en la composición, creando canciones como Porque te vas, que Janet llevó a la vida. La canción se convirtió en una sensación global, vendiendo 4 millones de copias en solo un año y ganando un lugar en la aclamada película de Carlos Saura, Cría cuervos. A pesar de este éxito, Perales resistió la idea de actuar, aferrándose a la esperanza de que podría seguir trabajando en la sombra. Sin embargo, Trabuchelli vio en él una estrella esperando brillar y finalmente convenció a Perales para que cantara. Cuando Perales lanzó su primer álbum, Mis canciones, en 1973, marcó el comienzo reacio de su carrera como cantante. Canciones como Celos de mi guitarra cautivaron al público, convirtiendo el álbum en un éxito tanto en España como en América Latina.
Sin embargo, para Perales, su incursión en el ojo público le parecía más accidental que intencional. No pensaba que podría hacerlo, admitió más tarde. Sin embargo, a medida que su fama crecía, también lo hacía su confianza. Su gran avance en América Latina llegó con su primera actuación en el Teatro Gran Rex en Buenos Aires, Argentina. Perales no estaba preparado para la cálida recepción que lo esperaba. El viaje a Argentina fue un evento, recordó con asombro. Cuando llegué, la ciudad estaba llena de carteles que decían: «Bienvenido a Argentina, José Luis Perales». No lo podía creer. Incluso grabé una pequeña película con mi cámara para capturar el momento. Fue más allá de lo que había imaginado. Sin embargo, el éxito exigía sacrificios. Las demandas de su carrera musical en auge lo obligaron a dejar su trabajo y se dedicó por completo a su arte. En 1977, en medio de su creciente fama, Perales se casó con Manuela Vargas, la mujer que sería la piedra angular de su vida. Su boda, celebrada en el convento de San Pablo en Cuenca, fue un gran evento. Casi 2.000 personas se reunieron para celebrarlo, disfrutando de un lujoso buffet con la mejor gastronomía de Cuenca. La madre de Perales, Mariana Morillas, y el padre de Manuela, Eufrasio Vargas, fueron los orgullosos padrinos. Juntos, José Luis y Manuela construyeron una familia basada en el amor y la resiliencia. Tuvieron 2 hijos, María y Pablo, quienes les trajeron una inmensa alegría y a veces profundos desafíos. Su hijo, Pablo, tuvo un comienzo difícil en la vida. Diagnosticado con hidrocefalia cuando era un bebé, soportó años de tratamientos médicos e incertidumbre. Sin embargo, con el apoyo de su familia, superó sus dificultades y logró forjar su propio camino en la música como productor y único administrador de Tom Music. María, por su parte, eligió un camino diferente, alejándose de la industria musical, pero siendo siempre motivo de orgullo para su padre. A pesar de su éxito, Perales nunca abrazó completamente los reflectores. En la década de 1970, se vio dividido entre su amor por la música y su aversión a las presiones de la fama. Manuela y yo hemos sufrido una gran soledad por todo esto, confesó más tarde. Buscando un equilibrio, la familia se mudó a Cuenca, donde construyeron una casa lejos del caos de la vida de celebridad. Incluso cuando sus hijos crecieron y se fueron a la universidad, Perales mantenía una conexión profunda con sus raíces. Mantenía una casa en Castejón y un retiro en el campo que cariñosamente llamaba El Refugio. Allí, rodeado de naturaleza y paz, componía su música libre de las demandas de la industria. «Me siento más seguro aquí, más protegido», decía. «Cuando sale el disco, todo se materializa demasiado, hasta el punto de que puede terminar corrompiéndote». La duradera carrera de Perales lo llevó a alcanzar nuevas alturas con presentaciones en eventos prestigiosos como el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile. Su primera aparición, en 1983, fue seguida por presentaciones adicionales en 1984 y 1997. En cada una de ellas, sus melodías llenas de alma resonaron con el público, consolidando su legado como uno de los artistas más queridos de su tiempo. La historia de José Luis Perales, un gigante de las baladas románticas, es una de melodías elevadas y profundas, luchas ocultas detrás de su cálida voz. Mientras su música brindaba consuelo a millones, el camino hacia la creación de algunas de sus obras más icónicas, especialmente «¿Y cómo es él?», estuvo marcado por silenciosas batallas personales, dudas persistentes y una sombra constante de malentendidos. El 26 de diciembre de 2000, Perales lanzó «Me han contado que existe un paraíso», su 24º álbum de estudio. A primera vista, parecía un nuevo hito en su brillante carrera, pero tras bastidores, una inquietud comenzaba a apoderarse de su corazón.
Las cambiantes mareas de la industria musical y las implacables demandas de la fama empezaban a pesar sobre él. El sencillo del álbum, Es más joven que tú, fue bien recibido, pero Perales sentía que su chispa creativa se apagaba. Los años que siguieron fueron extrañamente tranquilos, con el artista retirándose del centro de atención, cuestionando si aún pertenecía a un mundo que parecía demandar una constante reinvención. Después de 6 años de silencio autoimpuesto, Perales resurgió con Navegando por ti en 2006. Producido por Javier Limón, el álbum fue una salida de su trabajo anterior, incorporando influencias del jazz y un tono más introspectivo. Canciones como ¿Qué más quisiera yo? Y Tu carta mostraban a un hombre experimentando con su arte, tratando de encontrar un nuevo significado en medio de las turbulencias personales y profesionales. Sin embargo, incluso mientras ponía su corazón en este nuevo sonido, Perales no podía quitarse la sensación de estar navegando en aguas desconocidas, buscando un refugio que tal vez nunca encontraría. En 2012, Perales regresó con Calle Soledad, un álbum inspirado en un nuevo capítulo de su vida, sus nietos. El álbum ofreció destellos de esperanza, pero también había una palpable tristeza en su música, un reflejo de los años pasados, cuestionando su lugar en el mundo. Hizo una nueva gira, regresando a escenarios que no había visto en años, pero siempre con el espectro de ¿y cómo es él? Acechando en el fondo. Ese mismo año, subió al escenario del Festival de Viña del Mar en Chile como presidente del jurado. Fue un momento triunfal, con Perales actuando ante una audiencia llena de 15,000 fans que cantaban sus clásicos como Un velero llamado Libertad y ¿y cómo es él? Pero debajo de las ovaciones y los premios, Perales cargaba con el peso de una canción que había definido su carrera de una manera que nunca había imaginado. ¿Y cómo es él? Nació en un momento de lucha creativa. La canción no era su historia, pero se convirtió en su legado más duradero. Encargada por Julio Iglesias durante un tiempo turbulento en la vida de Iglesias, la canción estaba destinada a transmitir el dolor de un amor perdido, un tema con el que Perales mismo no se identificaba. A insistencia de su discográfica, la grabó de mala gana, sin saber cuán profundamente se entrelazaría con su identidad. A medida que la canción ganaba fama internacional, la especulación sobre su origen se descontroló. Los fans crearon teorías elaboradas, imaginándola como un reflejo del propio desamor de Perales, o incluso como un lamento por la partida de su hija María del nido familiar. La verdad era mucho más simple y, a la vez, más desgarradora. Perales no quería cantarla. Como confesó más tarde en una entrevista en 2017, no quería cantarla porque no tenía nada que ver conmigo, pero lo hice, y desde entonces la canción se convirtió en una especie de cruz para mí. Esta cruz lo siguió a todas partes. Su esposa, Manuela Vargas, albergaba un desprecio particular por la canción. Odiaba los malentendidos que creó y cómo eclipsó los momentos genuinos de su vida y amor compartidos. Perales mismo luchaba por interpretarla, sabiendo que no tenía conexión con su historia personal. Y sin embargo, el público se aferraba a ella, proyectando sus propias emociones y fantasías sobre sus letras inquietantes. En un sentido, ¿y cómo es él?, le trajo a Perales un éxito sin igual, pero en otro se convirtió en una prisión de expectativas, una canción que no solo definió su carrera, sino que también difuminó las líneas entre su arte y su vida. En 2016, Perales intentó recuperar su narrativa con el lanzamiento de Calma, un álbum que invitaba a los oyentes a reflexionar sobre los momentos fugaces de la vida. El álbum era profundamente personal, lleno de historias que él quería contar, en lugar de las que el mundo le imponía. Emprendió otra gira, regresando a escenarios que no había visto en años, pero siempre con el espectro de ¿y cómo es él?, acechando en el fondo.
Para Perales, la cuestión no solo se trataba del tema ficticio de la canción, sino que se convirtió en una pregunta que él mismo se hizo. ¿Quién es él? ¿Es la voz detrás de la canción que definió a generaciones? ¿O es el hombre que anhela contar historias que reflejen su verdad? Como dicen algunos autores, los ¿qué pasaría si de la vida son inútiles, pero aún así persisten? ¿Habría alcanzado y cómo es él? El mismo éxito si Julio Iglesias la hubiera grabado como estaba previsto. ¿Habría tenido Perales más libertad para explorar otros caminos si esa canción no se hubiera convertido en su obra definitoria? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Perales cargó con el peso de su éxito con una dignidad silenciosa. Su música, incluso en sus luchas, sigue siendo un testamento a la belleza y complejidad del espíritu humano, una melodía agridulce que sigue resonando a través de generaciones. Y quizás, como él mismo reflexionaba, lo único que podemos hacer es escuchar, perdonar y encontrar consuelo en las preguntas que permanecen sin respuesta. La brillantez silenciosa de José Luis Perales tomó un giro inesperado en 2017, cuando su música incursionó en el ámbito del cine. El celebrado cantautor español fue contactado por el cineasta Manuel Martín Cuenca, quien tenía una solicitud profundamente personal. Cuenca, inspirado por las melodías atemporales de Perales, se acercó con una carta sincera. En ella, describía cómo las canciones de Perales habían formado su propia educación sentimental, un reconocimiento conmovedor de la profundidad emocional que la música de Perales transmite. El director tenía una propuesta ambiciosa. Quería que Perales compusiera la banda sonora de su última película, El Autor, basada en la novela El Móvil de Javier Cercas. Aunque Perales había pasado décadas creando canciones que resonaban con la experiencia humana, este proyecto representaba un desafío único: crear música que reflejara la exploración profunda de la ambición, la obsesión y la creatividad que la película presentaba. Perales aceptó la oportunidad, creando una banda sonora que se integró perfectamente con los temas de la película. Poco antes del estreno, se lanzaron 2 sencillos destacados de la banda sonora, La Vida y Puedes Verme, ofreciendo un vistazo a la capacidad del artista para adaptar su narración evocadora al medio cinematográfico. Estas canciones no solo enriquecieron la narrativa de la película, sino que también resaltaron la versatilidad de Perales como compositor, un talento que no se limitaba a las tradicionales baladas románticas. 2 años después, en 2019, Perales dirigió su mirada hacia su interior, reflexionando sobre una carrera que había abarcado décadas y tocado innumerables vidas. Esta reflexión culminó con el lanzamiento de Mirándote a los ojos, recuerdos, retratos y melodías perdidas, una monumental colección de 3 CDs y un DVD. Producido por Pablo Perales, su hijo, el álbum incluía 35 canciones reimaginadas de su extenso repertorio. Cada pista de la colección fue cuidadosamente seleccionada para revisar las emociones y las historias que habían definido el camino de Perales. El álbum fue un trabajo de amor, no solo entre Perales y su música, sino también dentro de su familia, ya que Pablo aportó su perspectiva única a la producción. No fue solo una retrospectiva, fue una celebración de la capacidad de Perales para conectar generaciones a través de su música. El DVD complementario añadió otra capa a la experiencia, ofreciendo a los fans una exploración visual del arte y legado de Perales. A través de actuaciones íntimas y anécdotas personales, Mirándote a los ojos invitaba a los oyentes a ver al hombre detrás de las melodías, el corazón detrás de las armonías. Con estos 2 proyectos, su incursión en el cine y el álbum profundamente personal de compilación, José Luis Perales demostró su relevancia duradera y su crecimiento artístico. No solo ha moldeado el mundo de la música, sino que también ha incursionado en el mundo de la literatura. En 2015, sorprendió a sus seguidores con un nuevo lado de su creatividad. Su novela debut,
La melodía del tiempo fue publicada por Plaza en Janés, Penguin Random House. El libro salió a la venta el 26 de noviembre de 2015 en España, Argentina y Colombia, y más tarde llegó al resto de América Latina. En esta novela, Perales se aleja de sus raíces musicales para adentrarse en el mundo literario con una historia que refleja la misma profundidad emocional que ha definido su música. La novela narra la conmovedora historia de un pueblo castellano a lo largo de 3 generaciones. Es un tributo a la vida rural y una exploración sincera del amor, la familia y las complejas relaciones entre padres e hijos. En el libro, Perales teje una narrativa rica en el mismo romanticismo que caracteriza sus canciones, reminiscente de los sentimientos capturados en su icónica Un velero llamado Libertad. Como explicó Perales en un comunicado de prensa de su editorial, la novela es profundamente personal. He dedicado mi vida a poner música a las historias cotidianas de la gente, dijo. Por primera vez después de tantos años, las letras no tienen música, solo la historia de la vida en un lugar donde las experiencias de sus personajes no tienen más música que la melodía del tiempo. He escrito mi canción más larga. La melodía del tiempo resonó rápidamente con los lectores, mostrando la misma profundidad emocional que ha hecho que la música de Perales sea tan amada. No era solo una novela. Era una extensión del alma que se había vertido en sus canciones durante décadas. 2 años después, el 23 de noviembre de 2017, Perales lanzó su segunda novela, La hija del alfarero. Esta obra continuó su exploración sobre la familia y el legado, contando la saga de una familia dividida entre su lealtad al pasado y sus esperanzas para el futuro. Al igual que su primera novela, capturó la compleja danza del tiempo, la historia y la emoción que define su voz creativa. La obra de José Luis Perales sigue hablando a la experiencia humana, historias de amor, pérdida y los momentos que hacen que la vida valga la pena, ya sea en el escenario, en su música o a través de sus palabras. José Luis Perales sigue estando muy presente, dejando un legado profundo que nunca se desvanecerá. José Luis Perales puede haber enfrentado sus luchas, pero su música sigue resonando con generaciones de todo el mundo. Si disfrutaste este video y quieres escuchar más historias de leyendas musicales, no olvides dar like, comentar y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a traerte más relatos fascinantes del mundo de la música.